Muy buen día, gente de YouTube. Mi nombre es Juan Camilo Jaramillo Zamboni y en el día de hoy les explicaré qué son lentes electrostáticas. Para empezar con esta explicación, empezaremos diciendo qué es una lente, qué es electrostática, y después de ello explicaré en sí qué son lentes electrostáticas. Bueno, ya después de saber qué es una lente en su definición corta, podemos seguir diciendo que pues los lentes son como objetos transparentes, normalmente son de vidrio, que al menos una de sus caras son curvas. Sin embargo, en otros dispositivos, como los lentes de Fresnel, que en este caso desvían la luz por medio de un fenómeno de difracción, que en su gran utilidad es por su bajo costo constructivo y delgado espacio que ocupan estas mismas. Las lentes más comunes están basadas en el distinto grado de refracción que experimentan rayos al incidir en puntos diferentes de la lente. Entre ellas, por ejemplo, están las lentes de las gafas, los anteojos o las lentejillas. Bueno, ya después de saber que son lentes electrostáticas, que como lo han visto anteriormente, la electrostática es como la rama de la física que analiza los efectos mutuos que poseen entre los cuerpos como la consecuencia de su carga eléctrica. Es decir, es el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos, cuyos efectos aparecen en la forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que los poseen. Bueno, ya después de saber la definición de electrostática, ya empezaremos a definir en sí qué son lentes electrostáticos. Para ello, les voy a colocar un video donde hablan sobre espejos y sobre lentes, que son su refracción, su repulsión, su reflejo, todo, absolutamente todo respecto a ese campo, para que podamos entender mucho mejor el tema sobre las lentes electrostáticas. Espejos planos. La formación de imágenes a través de un espejo plano se apoya en las leyes de la reflexión. El rayo incidente, la normal en el punto de incidencia y el rayo reflejado están en un plano normal a la superficie de reflexión, siendo el ángulo de incidencia igual al de reflexión. Por tanto, para construir la imagen de un objeto que forma un espejo plano, basta aplicar esas leyes. Si frente a un espejo plano colocamos un objeto, es fácil comprobar, construyendo la marcha de los rayos que parten de sus extremos, que la imagen de dichos puntos es simétrica de ellos respecto al espejo. Como se aprecia, la distancia que existe entre el espejo y el objeto que se refleja en él es igual a la distancia que separa a dicho espejo de la imagen que se forma. Espejos curvos. Para construir la imagen de un espejo esférico debemos tener en cuenta algunas propiedades que ya conocemos. Tras reflejarse, un rayo que incide paralelo al eje óptico pasa por el foco si el espejo es cóncavo, y parece que viene del foco si el espejo es convexo. Un rayo incidente que pasa por el foco de un espejo cóncavo o se dirige al foco de un espejo convexo emerge tras reflejarse paralelo al eje óptico. Un rayo incidente que pasa por el centro de curvatura del espejo y se refleja en él no modifica la dirección en que se propaga. En los espejos curvos, la formación de imágenes, su tamaño, posición y naturaleza dependen del tipo de espejo y de la posición que ocupa el objeto sobre el eje óptico. Lentes. Una lente es un sistema óptico centrado, formado por un medio transparente que se encuentra limitado por dos dioptrios, uno de los cuales al menos es esférico, pudiendo ser el otro plano o esférico. Dependiendo del valor que corresponde a los radios de curvatura de los dioptrios que las forman, podemos clasificar las lentes delgadas en 6 tipos. Biconvexa, planoconvexa, menisco convergente, bicóncava, planocóncava, menisco divergente,
Construcción de imágenes en lentes delgadas. Para determinar la posición y el tamaño de la imagen de un objeto que forma una lente delgada, debemos dibujar dos rayos cuya trayectoria sea conocida, determinando, de ese modo, el punto de corte de ambos tras refractarse en la lente. De todos los rayos que emite un punto imagen, existen tres cuya trayectoria es fácilmente predecible. Dichos rayos, a los que se denomina rayos principales, son el que llega paralelo al eje óptico de la lente, el que pasa por el centro óptico de la lente y el que pasa por el foco objeto. Imagen formada por una lente convergente de un objeto situado a una distancia de la lente superior a 2 veces la distancia focal objeto, S mayor que 2f. La imagen es real, invertida y menor que el objeto, cumpliendo la distancia imagen la siguiente relación: f' menor que s' menor que 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es el doble de la distancia focal objeto, s igual a 2f. La imagen es real, invertida y de igual tamaño que el objeto, cumpliendo la distancia imagen la siguiente relación: s' igual a 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto cumple la relación f menor que s menor que 2f. La imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto, siendo la distancia imagen superior a 2 veces la distancia focal imagen, s' mayor que 2f'. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es igual a la distancia focal objeto, S igual a f. Como vemos, si el objeto está situado sobre el foco de una lente convergente, no se forma imagen, ya que los rayos se cortan en el infinito. Imagen formada por una lente convergente de un objeto cuya distancia objeto es menor que la distancia focal objeto, S menor que f. La imagen es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto. Imagen formada por una lente divergente de un objeto. Independientemente del valor de la distancia objeto, la imagen siempre es virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Bueno, ya después de saber también la definición de electrostática, que la electrostática en sí es el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio, cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que la poseen. Como pudimos ver en el video, todos los ejemplos sobre los espejos y cómo se reflejaban los objetos, y etc. Entonces, al analizar el video, podemos decir que las lentes electrostáticas son un dispositivo que auxilia en el transporte de las partículas cargadas. Por ejemplo, a través de las lentes electrostáticas se pueden guiar electrones emitidos a partir de una muestra y un analizador electrónico. Ya para finalizar, tendremos que decir para qué sirven los lentes electrostáticos. Bueno, los lentes electrostáticos se utilizan para enfocar los haces de partículas cargadas de electrones o iones. En la práctica, son mucho más utilizados en los instrumentos relacionados con haces de iones como espectrómetros de las masas, los microscopios, los anteojos como los míos, están los anteojos de sol o las lentejuelas, como lo he dicho anteriormente. Ya para concluir, podríamos dar la conclusión de que las lentes electrostáticas podrían estar incluidas mucho en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en mi caso, las lentes electrostáticas estarían actuando en mis lentes, en los casos de la mayoría de gente que utiliza anteojos. En otro caso, en otro ejemplo, podríamos decir que también se estarían actuando en los espejos, podrían estar en los anteojos de sol, etc. Entonces las lentes electrostáticas puede que sean muy importantes para nuestra vida cotidiana. Muchas gracias y espero que les haya gustado mucho el video y que hayan comprendido un poco el tema.